¿Cuántas veces has estado tú a solas y te has preguntado por qué a algunas personas les sale todo bien y a mí no? ¿Por qué algunas personas consiguen lo que desean y yo no? ¿Por qué algunas personas transitan una enfermedad importante y logran salir y a mí me está costando? Eso es algo muy importante de asimilar y de internalizar en nuestra vida, porque al parecer nos da cierta vergüenza asumir que los otros son muy positivos y que probablemente mi falta de positivismo es lo que está haciendo que yo no alcance, por ejemplo, la salud perfecta, la familia perfecta, el dinero que yo deseo, e incluso en países como el nuestro, Venezuela, donde la gente se va constantemente, hay una emigración masiva. Cuando los que estamos aquí vemos las redes sociales, esa pantalla de cristal donde todo el mundo es perfecto, ¿verdad? Y donde todas las vidas son perfectas, nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿y por qué a él o a ella le está yendo bien y a mí y yo no me atrevo? ¿O es que ella pudo y yo no puedo? ¿O realmente le estará yendo tan bien y yo soy miedoso o miedosa? En el mismo proceso de la pregunta, yo las voy a invitar a que hagan una reflexión profunda, o los voy a invitar a que hagan una reflexión profunda. ¿No será que esas preguntas en sí mismas ya tienen un sesgo que es importante reflexionar? Eso es exactamente de lo que te pienso hablar hoy, del exceso de pensamiento positivo que nos autoimpone una ideología de pensamiento que además nos invita a castigarnos, porque pareciera entonces que cuando yo emito una opinión que no es tan positiva, los demás me señalan. Recuerda que aquí cambio se escribe con Y, porque solo puedo cambiar yo. Es imposible que las cosas cambien a mi alrededor para que yo sea feliz. Entonces, ¿no será que en las mismas preguntas que nos hacemos acerca de si otros están pudiendo con su vida y yo no, entonces el malo soy yo? Ahora lo voy a decir desde el punto de vista psicológico. Y esa no es una invitación a que yo me deprima, a que yo me ponga triste, a que yo sienta que no puedo y los demás sí. Por ejemplo, cuando vemos las redes sociales, hazte rico en 20 minutos haciendo trading, por ejemplo, pero para ello tienes que comprarme un curso que cuesta $5,000. Fíjate, yo soy rico, compra el curso y te harás rico. Y resulta que compras el curso, terminas el curso, no entiendes de qué va, pero lo peor es que no te avisaron que tenías que tener por lo menos $20,000 para poder abrir una cuenta. Y cuando te encuentras que pagaste lo que tenías, no tienes los $20,000 para abrir una cuenta y empezar a trabajar, y que la cosa no es que ganas $800 por minuto, sino que también pierdes, cuéntame cómo te sientes. ¿No te sientes estafado por ese montón de positivismo excesivo que parece que nos hace estar disociados? Esas son las reflexiones profundas que tenemos que hacernos cuando la vida nos presenta constantemente paisajes perfectos. Porque la verdad, mis queridas, mis queridos, es que la vida tiene paisajes que no son tan perfectos. Tiene día y tiene noche. Y la verdad también, mis queridas, mis queridos, es que somos un cuerpo. Estamos en la tercera dimensión. Somos materia. Y en la materia existe la polaridad. Es decir, que para que exista la luz, tiene que existir la noche, porque si no yo no tengo referencia de la noche. Ciertamente, nosotros a través del abordaje sistémico transgeneracional, a través de las constelaciones familiares o el transgeneracional del árbol, cuando vamos a mirar situaciones, no las juzgamos. No hay nada bueno, no hay nada malo, solo hay historias. Pero eso no lo podemos confundir una vez más, y yo invitándoles a la reflexión, con que no hay buenos ni hay malos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay personas que hacen cosas que no están bien y hacen cosas que sí están bien. Ahí ven la polaridad, y esa polaridad es la que ustedes tienen que tener presente para aplicar esa enseñanza profunda
realmente de Buda, fue el que más quizás habló de ella, pero es una profunda ocultista, una profunda enseñanza ocultista que es el neti neti. Ni esto ni aquello, que luego la ideología política asumió como el ni. Es que estos son los ni. Es neti neti, ni esto ni aquello, pero no porque yo sea una persona rebelde, sino porque algo dentro de mí, en mi centro, algo me dice que ni este grupo ni este favorecen lo que para mí debería de ser el máximo de alcanzar, que es una sociedad de paz, en salud y en abundancia. Esa es la invitación que yo quiero hacerles hoy. Y para contextualizar esto, vamos a preguntarnos primero, ¿qué es un pensador positivo? Un pensador positivo en extremo es aquel que niega la negatividad del mundo. Y allí ya tenemos un primer problema psicológico porque hay una disociación real, hay un conflicto interior de la personalidad y eso puede derivar en depresión, pensamientos suicidas y pare usted de contar, porque esa persona que constantemente sonríe y constantemente se ve positiva, cuando tiene que cerrar la puerta de su cuarto, queda a solas consigo misma y sabe que las cosas no son tan positivas como ella dice de la boca para afuera que son. Mi invitación es a eso, a recobrar la salud interior y por ende la salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental pasa por hacernos preguntas profundas y reflexivas, pero no nada más por hacérnoslas, sino por contestarlas. Entonces, eso es un pensador positivo compulsivo. Tampoco lo llamo tóxico, simplemente es la forma o el mecanismo que ha desarrollado para poder sobrevivir a una sociedad que sí está en un franco proceso de destrucción. Ciertamente, la salud, la alimentación, este es el momento en la humanidad en que hay más niños en la calle, más hambre en el mundo, más dinero acumulado en unos sectores que no bajan realmente a la población y por supuesto más demagogia, ¿verdad? Y pareciera que todo está como muy revuelto. Entonces, en momentos así, ser tan positivo y no volverte reflexivo no te da salud. Hay que tener el centro, eso que les dije, el neti neti, ni para allá ni para acá, para poder observar realmente, debo hoy ser positivo y ahora voy al otro concepto, la actitud positiva, que esa sí la defiendo constantemente. No es lo mismo tener actitud positiva que ser una persona de pensamiento positivo. Ahora vamos a hacer la clara diferenciación entre las dos. Para poder hablar de actitud positiva es simple y sencillo, aunque nos cuesta encontrarlo. En primer lugar, tengo que tener una actitud constante de reflexión y de preguntas. Pero realmente esa actitud positiva es la que, pase lo que pase, dolor, desgracias económicas, enfermedad, pase lo que pase, yo trato de buscar mi centro asumiendo que duele, asumiendo la quiebra, asumiendo la enfermedad y la voy a afrontar con una actitud interior diferente, que no significa el pensamiento positivo que anda por allí, que te enfermaste por tu culpa o estás quebrado porque no hiciste lo que tenías que hacer, fue tu culpa. Si se dan cuenta, el pensamiento positivo es prácticamente, y de hecho así es, y lo pueden buscar y les voy a dejar textos para que estudien esto, una ideología de derecha, una ideología más que un pensamiento. ¿En qué me fundamento yo para decir que el pensamiento positivo excesivo es una ideología? Después de la revolución agrícola, entra la revolución industrial en el 1870, si mal no recuerdo, y la revolución industrial viene a, de alguna manera, traer del campo la mano de obra, porque ya habían maquinarias que nos invitaban a procesar alimentos, textiles y parece de contar. Pero entonces aquella sociedad, ¿verdad?, donde nació la burguesía, se encuentra con un problema. Y el problema es simple y elemental. Ya tenemos las máquinas, ya producimos textiles, ya producimos calzado, empacamos alimentos. ¿Quién nos los compra? Y la pregunta surge por lo siguiente, porque antes del siglo XIX, es decir, del siglo XVIII para acá,
venía la sociedad en un proceso de ideología religiosa donde el calvinismo, el luteranismo y, por supuesto, el puritanismo cristiano le invitaban a la gente más bien a no gastar, a no invertir. Más bien era el trabajo forzado lo que los acercaba a Dios, y por supuesto yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero los estoy poniendo en un contexto de lo que era la sociedad de esa época para que vean de dónde viene este pensamiento positivo. ¿Qué pasa? Los grandes capitales dijeron, bueno, si nosotros estamos produciendo tantas cosas, tenemos que sacar a la gente de esa ideología religiosa donde la única filosofía es que Dios es el único omnipotente, omnipresente, donde estas personas ahorran y yo quiero que gasten, estas personas no tienen aspiraciones materiales y yo quiero que las tengan porque ¿quién me compra lo que fabrico? Y entonces para la época se empieza a desarrollar todo un movimiento de economías de mercado en Inglaterra, la reforma de mercados, pero básicamente se basaba en dos premisas. Una, proteger el capital del inversionista, es decir, en este caso las personas que producen. Y la otra, instar a la población a manipularla psicológicamente para decirles, tú te mereces todo. Y como te lo mereces, yo te lo vendo. Pero como te lo mereces, yo también tengo aquí mi industria y te doy trabajo. Y entonces tú, la pescadilla que se muerde la cola, sales, trabajas y luego gastas. Pero me gastas a mí. Y allí crece este gran proceso de burguesía que hoy día se convierte en los grandes capitales que concentran todo el dinero del mundo, mientras que el proletariado o, verbo y gracia, los ciudadanos de a pie, estamos constantemente en la carrera de ratas, además con el chip metido en el inconsciente de que no tengo porque no soy positivo. ¿Por qué? Porque entonces luego se dieron cuenta de que la cuestión daba resultado, que era muy fácil manejar a la masa y dijeron, oye, esto como que es todavía mejor negocio que vender productos y vender bienes y vender casas y edificios. Vamos a empezar a vender libros de autoayuda. Y allí es donde nace la ideología del pensamiento positivo. Ideología es todo aquello que se siembra que no es la verdad en tu inconsciente. Y empiezan estos grandes capitales a financiar libros de autoayuda. ¿A qué no saben cuál fue el primer libro de autoayuda que salió en 1937? 1937 sale Piense y hágase rico. El batacazo social. Todo el mundo empezó, sí, me lo merezco, sí, tengo que cambiar, y el poder del verbo, y el inconsciente, y dale que te pego, y vamos a trabajar, y vamos a convertirnos en unos workaholics, y además con actitud positiva. Y se dieron cuenta que el boom de la autoayuda, y el tú puedes, y el no puedes pensar negativo porque estás vetado, y si piensas negativo estás enfermo psicológicamente, tienes problemas psicológicos, ve al psicólogo. Se instala toda esta cultura ideológica, pero además la cosa no queda allí, porque entonces las empresas dicen, ah no, yo voy a adoptar esta cultura, y empieza para 1970 toda esta nueva filosofía de cultura empresarial de reorganización de departamentos. ¿Por qué? Porque entonces ahora quien no se alinea a nuestro pensamiento positivo y a donde todos tomamos todo tipo de cafés y somos chéveres y todo el día estamos sonriendo, así tengamos problemas terribles en nuestra vida, pero hey, cuando entras a la empresa, aquí todos somos una gran familia y tenemos que tener pensamiento positivo. Y si tú llegabas a tu empresa con mala cara o dabas una opinión de esas de neti neti, es decir, ni esto ni aquello, ¿qué pasaba? Eras despedido. Personal tóxico. No se ajusta al departamento, no se ajusta al perfil y hay que despedirlo. Y entonces allí, después de 1970, se pierde la cultura de la meritocracia. Empiezan las grandes sociedades a perder sus empleos, empieza toda esta enfermedad social de no comprender, caramba, pero si yo lo hacía bien, independientemente de que yo pudiera tener un pensamiento de una manera o de la otra, yo hacía mi trabajo bien, pero no te ajustas al perfil de la empresa. Y entonces, esto no queda aquí,
porque el socialismo ya venía coqueteando con la idea del positivismo o el pensamiento positivo para decirle y manipular a su masa y decirle, hey, aquí solo se habla de artes, música y literatura porque aquí todos somos positivos y el que no, preso. Y entonces en el socialismo se instala una cultura también donde la gente dice, bueno, pero es que yo tengo que ser positivo, sí, las cosas están duras, pero yo tengo que alcanzarlas porque yo tengo que ser positivo. Y entonces allí más o menos les hago una reseña de lo que significa el pensamiento positivo, que no es igual a la actitud positiva. ¿Por qué? Porque la actitud es más que un valor, es una virtud. Y una virtud es aquella que yo desarrollo con valores. Pero si yo interiormente sé que el mundo no está tan bien como me quieren hacer creer en la empresa, en la sociedad y en todas partes, y además tengo miedo de expresarlo porque enseguida soy calificado de negativo o de tóxico, entonces simplemente hago silencio. ¿Y qué pasa cuando hago silencio? ¿Qué pasa cuando me acostumbro a no expresar lo que siento? ¿Ustedes creen que solamente el no expresar lo que sientes es algo que básicamente va de la sociedad o la empresa? No. El acostumbrarme silenciosamente a no expresar lo que siento porque voy a ser tildado de negativo o tóxico, se manifiesta ahí sí en nuestra salud porque empezamos a sentirnos deprimidos, empezamos a sentirnos mal y también se manifiesta en nuestra relación de pareja porque de alguna manera inconsciente me estoy acostumbrando a no decir las cosas que siento por no ser calificado o calificada de negativo o de tóxico. Por lo tanto, el positivismo excesivo, como podrán ver a lo largo de toda esta explicación que les he dado de la historia real del pensamiento positivo, que pasa por una manipulación ideológica que tiene fundamentos, además de científicos, fundamentos históricos y literarios. Si nos podemos poner a pensar en este momento en profundidad lo que significa esto, es importante entonces revisar cuál es nuestro diálogo interior y si en algún momento estamos dejando de decir o hacer cosas para no ser calificados por los demás como tóxicos o negativos. Yo particularmente en mis lives digo a veces cosas muy duras y las personas que me conocen a veces me dicen, oye, es que tú dices las cosas de una manera a veces tan directa y tan dura que al principio duele, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que es así. Y es que la vida es así. Y yo soy psicoterapeuta. ¿Y qué es lo que realmente hace un psicoanalista? ¿Qué es lo que yo he estudiado? Psicoanálisis, constelaciones familiares, organizacionales, transgeneracional. ¿Qué es lo que nosotros hacemos realmente allí? No juzgar. Es decir, tratar de mostrarle a la persona lo que hay y no juzgar para que esa persona tome su propia decisión. Esto es un poco lo que yo hago a través de mis lives, a través de mis consultas. Un poco no, es lo único que hago. Mostrarte quizás esa parte oscura que no quieren que tú veas, porque si la ves, corres el riesgo de despertar. Porque si la ves, corres el riesgo de ser tú mismo o tú misma. Porque si la ves, corres el riesgo de convertirte en un ser iluminado. ¿Y qué es lo que realmente tú y yo sabemos que sucede constantemente? Que nos vetan la información, que nos ocultan la información. ¿Cuántas personas aquí sabían lo que era la Kabbalah hasta que Madonna puso la Kabbalah de moda con Yehuda Berg? ¿Cuántas personas aquí sabían que era la Kabbalah? Muy pocas. ¿Por qué? Porque no convenía que las personas supieran que la Kabbalah no es una religión, sino un código de vida encriptado en unas escrituras que tampoco tienen tinte religioso. Pero entonces también surge la religión. Lo primero que Jesús dijo, no levanten templos en mi nombre, no se reúnan a rezar en mi nombre, no se reúnan a hablar de mí. ¿Y qué fue lo que hicieron las religiones? Levantaron templos. Pero no adivinan cuál era la finalidad del templo.
que cuando yo, humano simple, entrara a aquel lugar tan grande, sintiera culpa, sintiera vergüenza, o aquel recinto sagrado, aquel silencio, y entonces yo era fácilmente manipulable. Yo sé que este es un tema sensible, sé que es un tema que nos toca en lo profundo, no solamente porque es quizás muy duro de aceptar, sino que además viene viajando desde el principios del siglo XIX hasta hoy. Ahora imagínense cuántas generaciones vienen comiéndose el cuento del pensamiento positivo hasta que nacimos nosotros y nos seguimos tragando el cuento de que si no somos positivos, por eso es que fracasamos. Y que si tú no tienes el dinero que quieres es porque no has hecho lo que tenías que hacer. Y si no conseguiste el empleo de tus sueños es porque eres un mediocre. Y no va de eso. Va de que eso es una ideología. Porque yo estoy segura que tú y yo somos personas que hacemos nuestro mejor esfuerzo por tener y hacer lo mejor que podemos. Pero ¿dónde está la realidad de la vida? Que no siempre las cosas salen como queremos, que no siempre realmente tenemos la salud que queremos, y entonces allí entra la biología, o es que la biología no es parte también de nosotros. Hay un término que se maneja hoy, en este momento, en neurociencias, que habla del concepto de holobionte. El holobionte es un organismo compuesto de miles y millones de microorganismos que cada uno de ellos tiene una función, pero que todos funcionan en red. Entonces, imagínense, si nosotros no hacemos este proceso de decantar psicológicamente, de reflexionar a través de la pregunta y la respuesta que nos damos, imagínense de cuántas cosas estamos siendo víctimas de manipulación. ¿Cuántos hombres en este momento están escuchándome aquí y son padres de familia y de pronto se ponen a pensar, caramba, pero es que yo no he sido entonces el hombre que necesitaba mi esposa y mis hijos? Yo no he podido traer la provisión a mi casa como dice el pensamiento positivo, porque es que estoy pensando seguro negativamente y empieza aquel hombre a caer en una espiral descendente de depresión y además de sufrimiento. Porque entonces se acuesta todas las noches, tengo que pensar positivo. Pero ¿cómo se piensa positivo? Déjame irme a leer el libro Piensa y Hágase Rico. Lo pienso, lo repito el mantra, escucho el mantra de la prosperidad, me voy escuchando el mantra de la prosperidad y pasan 5 años y yo todavía no tengo a mi familia donde la quiero tener. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Tenemos 2 opciones en este caso. Decirle, es que tú no piensas positivo, es que sabes que se acabó, vamos a divorciarnos. O decirle, mi amor, ¿qué será lo que no estamos viendo en este momento? A lo mejor es que simplemente las circunstancias de la sociedad y las circunstancias del momento no están dadas. Vamos a tener paciencia y vamos a seguir con la mejor actitud positiva, que es la gran diferencia. Porque la actitud positiva es saber que hay una situación difícil adelante y tomar una actitud de solución, cosa que las últimas generaciones parece que no están entendiendo muy bien, que la cosa va de pensar y solucionar, no de andar todo el tiempo diciendo yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco, porque entonces si no estudias la historia de la humanidad, no te das cuenta que el yo me lo merezco estás repitiendo un concepto de manejo de masas que se desarrolló en 1870 para poder producir aquello que vendía la revolución industrial. Eso no quiere decir, por supuesto, que no te merezcas todo en la vida. Claro que lo merecemos, pero hay circunstancias y hay poderes que no dejan que ciertas cosas bajen a la población y por eso a la población se le hace complejo a veces. Imagínate esa mujer que queda sola con sus hijos y quiere emprender para vender empanadas, por ejemplo, y entonces poniendo un lugar como Venezuela, que no tienes que hacer permisos sanitarios, que no tienes que hacer, sino buscar la harina, buscar el lugar y empezar a freír empanadas. ¿De dónde saco el dinero para las empanadas? ¿De dónde saco los materiales que necesito, las ollas que necesito, el amasador para no destruirme y en todo caso pues un bol o algo grande para poder amasar grandes cantidades? También para eso necesito dinero. Allí es donde la sociedad no nos está apoyando y allí es donde las
pocas organizaciones que hay para apoyar a la mujer, por ejemplo, no se dan abasto, porque los grandes capitales no bajan ese recurso. ¿Por qué? Porque el gran negocio es la ignorancia, porque el gran negocio es mantenerte con actitud positiva y si no eres positivo, esa es la verdad. Y me disculpan que sea tan dura y me disculpan que hoy les haga reflexionar en tanta profundidad lo que significa realmente conocer lo que es el pensamiento positivo, que es muy diferente a la actitud positiva y que es muy diferente a los contenidos inconscientes. Sí puedes reprogramar tus contenidos inconscientes hasta tanto o hasta un límite, porque si bien es cierto que la ciencia admite hoy día lo que para sus inicios de las psicologías era el inconsciente y la ciencia no lo avalaba, hoy día la ciencia sí avala los contenidos inconscientes que manejan prácticamente el 95% de nuestra vida. Sin embargo, son muchísimas las cosas que tendríamos que reprogramar. Por ello, lo más importante frente a las cosas que no podemos alcanzar es 1. Aceptación. ¿Para qué? Para no caer en frustración. 2. Orientados a la solución. Tengo este problema, ¿cuál es la solución? Un poco esa cultura empresarial que en eso sí estoy de acuerdo. Trata de plantearme el problema cortito y la solución grandota. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos ese concepto a nuestra vida, realmente cuando me encuentro desprovisto, por ejemplo, de un trabajo, si soy una persona, una mujer sola que está divorciada, pues me tengo que sentar y divorciarme de toda esa basura del positivismo de tú puedes, y centrarme en mi realidad. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Quién puede ayudarme? Y entonces ir en busca de la solución. Hablar con esa persona, pedir un préstamo, hacer acuerdos de pago. ¿Hay alguna entidad social que pueda ayudarme? Y entonces sin ningún tipo de vergüenza ir y pedir para recibir la ayuda. Y la otra cosa que es muy importante tener clara es que cualquier cosa que tú y yo hagamos tiene sí o sí que pasar por un tamiz, que es que todo lo que tú hagas sirva a la comunidad. Sirva así sea con una palabra, una sonrisa, una comida, lo que sea que tú puedas. Porque ciertamente hay algo aquí importante. Nosotros como sociedad tenemos que cuidar de los otros, cuidar de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros pacientes, en mi caso, cuidar los unos de los otros porque si no, no hay posibilidad de cambio. Y dejar de esperar las soluciones mágicas del pensamiento positivo, las soluciones mágicas de piensa y hágase rico. ¿Por qué? Porque ciertamente Piensa y hágase rico es un gran libro si yo lo leo para obtener de él algunas bases psicológicas importantes, pero no como ideología, porque allí simplemente me estoy haciendo daño. La tríada trágica de Viktor Frankl. Saben que soy una enamorada estudiosa de la logoterapia, que es la tercera corriente psicoanalítica que se centra un poco en lo que yo he hablado esta mañana. Se centra en que la vida que está allá afuera a veces no nos trata con tanto amor, en que las circunstancias a veces no nos favorecen tanto como dice Martin Seligman, el creador del pensamiento positivo, que también, por supuesto, es parte de la ideología del pensamiento positivo, aunque se centra en algunas cosas importantes, pero a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que tiene sus patas de las que cojea. Entonces yo quiero más bien citar a Viktor Frankl, porque Viktor Frankl estuvo 3 años preso de Hitler, era preso judío y Viktor Frankl, mientras estuvo allí, pasó todo tipo de vicisitudes, por supuesto, era prisionero de los nazis. Y sin embargo, obtuvo dentro de sí la actitud positiva, no el pensamiento, porque sus pensamientos, de hecho, quien no ha leído el libro, léalo. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Sus pensamientos no eran tan positivos, pero su actitud sí era positiva. Él decía, seguro mi madre, mi padre han muerto, seguro mi mujer ha muerto,
seguro todos los que conozco han muerto, pero yo sigo aquí y voy a salir porque yo voy a desarrollar la herramienta de la logoterapia al servicio de las personas con pensamientos suicidas, al servicio de la persona con vacío existencial. Y entonces él desarrolla todo su trabajo en las 3 patas más importantes, que es la tríada trágica, por las que todos en este mundo pasamos: sufrimiento, culpa y muerte. La muerte es inevitable, es lo único realmente seguro que tenemos. El día que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, sufrimiento, culpa y muerte, él las transforma de una manera positiva, pero con actitud. Y entonces, el sufrimiento lo podemos traducir ¿en qué? En actitud de servicio. Si yo sé que estoy en una sociedad decadente, lo mejor que yo puedo hacer es sacar ese fuego que hay en mí para ayudar al otro, para preguntarle en qué te puedo servir. El sufrimiento se puede aliviar en el servicio al colectivo, en el servicio al otro, en el servicio a tu familia, pero no te puedes quedar nada más en tu familia, tienes que salir de allí a tu familia, el vigilante que cuida tu casa, tu residencia, si es que lo tienes. Pregúntale cómo está, qué necesita. De tu mercado, entrégale algo cada vez que vayas a hacer mercado. No se te quita nada, todo lo contrario, estás poniendo el sufrimiento que tú también tienes al servicio de algo más grande, que es al servicio de un alma que igual que tú sufre. La culpa es algo que cargamos todos. Primero, porque hemos sido manipulados también desde el punto de vista religioso a que Dios es un tipo tan sarcástico que está todo el día mirando por un huequito y, por ejemplo, si tú no honras padre y madre porque tú tienes una mamá y un papá abusador que te lastiman, que te destruyen, pero tienes que honrar padre y madre porque si no, el tipo ese que está allá arriba te está viendo por un huequito y dice, la madre la lastima y el padre también y ella se lo tiene que aguantar, no se lo aguanta, ¡pum!, te mando una enfermedad, te mando la desgracia. Esa es la forma de instalar culpa en el inconsciente colectivo de lo humano. Y no tenemos que soportar transgresiones ni que nadie nos lastime. Nadie, ni madre, ni padre, ni hijos, ni nadie. Y entonces esa culpa que nos produce el quedarnos callados la boca porque lo dice Dios, porque lo dice la sociedad o por el que dirán, cuando yo de verdad la quiero transformar, entonces yo transformo esa culpa en cambio. Por eso cambio aquí se escribe con Y, porque solo puedo cambiar yo. ¿Y cómo cambio yo? Con valores, planteándome metas reales del momento. ¿Y sabes qué? Uno de los cambios podría ser, no acepto más que mi familia me maltrate y entonces amorosamente me despido y hago una cuarentena, a veces de 40 días, a veces de toda la vida, porque es que no es posible. Pero me estoy siendo fiel, estoy dignificando mi vida y estoy saliendo de la culpa y estoy cambiando. Y la otra pata de la tríada trágica es la muerte. Y cuando sabemos que la muerte es lo único que realmente tenemos cuando nacemos y de la cuna a la tumba solamente hay un camino que nos lleva hasta ella, hasta la muerte, lo mejor que podemos hacer es hacernos responsables. Como lo he dicho yo muchas veces en algunos live, ya yo tuve un primer divorcio y tengo 2 hijos de ese primer divorcio. No tenía el nivel de conciencia que tengo hoy día, no tenía ni siquiera los estudios que tengo hoy día, no sabía lo que era servirle al otro, no tenía esa conciencia tan expandida y que la sigo expandiendo y cometí muchos errores. ¿Pero qué hago? Hacerme responsable. No puedo hacer más nada, me tengo que hacer responsable. Peor sería si entonces yo les digo a ustedes, no, bueno, pero es que yo siempre lo hice de maravilla. Y ¿sabes qué? Yo me divorcié porque aquel era un loco, yo era perfecta. No, para nada. Porque entonces allí estaría cayendo en la trampa del pensamiento positivo y no tendría la actitud correcta, que es la actitud positiva,
para poder darme cuenta que no era yo tan perfecta y que yo tenía que hacerme responsable también. Entonces recuerden esta tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte. Cada una se transforma en algo positivo siempre y cuando yo entienda que existen, que están y que no las debo tapar con el pensamiento excesivo positivo, porque entonces desdibujo la realidad de mi vida y caigo en el error de la depresión, la tristeza, los pensamientos suicidas y, en resumen, pues una vida completamente distorsionada. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama El poder positivo del pensamiento negativo, de Julie Noren. Por favor, búsquenlo. Si quieren saber más de capitalismo, calvinismo y toda esta información que les di, lean a Max Weber, sociólogo que describió perfectamente lo que significa el flagelo del capitalismo en la psique de la sociedad. Si quieren saber más de qué es esto que nos manipula desde el siglo pasado, pues lean a Juan Calvino y su movimiento calvinista ortodoxo, que fue muy bueno en su época en Ginebra porque instaló mucha prosperidad, pero también era un movimiento que manipulaba a las masas en cierto sentido. Si quieren saber todavía más, léanse todo el proyecto de Martín Lutero, y si quieren saber todavía más de lo que significa este tóxico pensamiento positivo, como le llama la mayoría, a mí no me gusta usar la palabra tóxico, pero de alguna manera lo es, léanse el libro Sonríe o Muere de Bárbara Ehrenreich. Actitud positiva, exactamente. Nada de pensamiento positivo para no caer en ideologías, actitud. Y por favor, hay cosas que pueden salir bien y hay cosas que no. Y vamos a tener entonces una gran dosis de aceptación. Y si vemos a alguien enfermo, por favor, no le digamos, tú puedes, sí vas a salir, porque el enfermo no es ningún luchador ni ningún héroe de la sociedad. Es una persona que está enferma y que con estos tú puedes no los ayudamos a que saquen su miedo y su dolor. Todo lo contrario, con el pensamiento positivo los invitamos a que hundan su miedo y su dolor. Y ese no es nuestro trabajo en la sociedad, es simplemente sostenerlos de la mano, sostenerlos en silencio, dejar que salga ese dolor, esa duda y ese miedo y amarlos desde aquí, de verdad, en silencio. Gracias, los amo a todos.